149. ¿Ya? Uno de estadística, aquí es donde les van a regalar puntajes, cabrón. Esta es la parte en donde se les regala puntaje, entonces aquí es donde no tienen que fallar, en estadística. No pueden fallar. Pero no se aprenden las cosas de memoria porque el DEMRE no les va a poner preguntas que queden como a dudas, ¿ya? Entonces, en algunos casos, a ustedes les pueden haber enseñado los percentiles con la fórmula del n+1, en otros casos te pueden enseñar con la fórmula del n nomás sin sumarle 1, y te preguntáis cuál usáis. Chiquillos, da lo mismo. No, usar una o la otra da exactamente lo mismo, porque para efectos prácticos en el DEMRE, si te da un dato en la posición 8 y en la posición, o el otro te da con la posición 9, se van a encontrar ambas en el mismo intervalo, porque la estadística que se ve en enseñanza media es de ese nivel, ¿ya? Entonces, en vez de aprenderse fórmula, yo aprendo qué significa percentil 20, significa el 20% de los datos, ¿ya? Y usted dice, ¿qué significa ese de los? Por. Y ese 20% lo podéis pasar a fracción y le ponéis un quinto. Ahora, usted cacha que es 20 sobre 100, solamente que simplificado te queda un quinto. Y los datos significa el total de datos, que son 150. Simplifique aquí y que te queda 30 y vos vais a buscar la posición 30. No te compliques con la 30 y la 31, no, si no te va a pasar que el 30 está acá. No te va a pasar eso. ¿Cachai? El DEMRE no hace eso para que no se compliquen. ¿Por qué? Porque existen materia después que se llaman error de estimación y un subfín de otras cosas en estadística que están diseñadas para eso. Pero eso ya es en la U. Entonces, el DEMRE no te va a complicar. Tú con esto vaya a la posición 30. ¿Cómo encontráis la posición número 30? Cabrón, usted viene para acá y dice, esta es la frecuencia. Aquí eso sí tienen que fijarse bien, que te hablen de la frecuencia y que no te den la acumulada. Tenés que fijarte de qué te están hablando, te hacen de la frecuencia. Y yo voy a poner aquí al lado la acumulada. En el primer intervalo hay 12 datos, o sea, están los datos que están desde la posición 1 hasta la posición número 12. Ahí no está la posición 30. Después le sumo 24. Al sumarle 24 llego a la posición 36. ¿Cachai que si el último dato del anterior está en la posición 12, el primer dato de aquí está en la posición 13 y el último está en la posición 36? La posición 30 está acá, pues. Y si lo hubieses hecho en la 31 o en la 29, como te ves, también va a estar ahí, ¿cachai? ¿No? Entonces, ¿dónde se encuentra el percentil 20? En el segundo intervalo, entre 30 y 35. Vamos a buscar acá, ¿en qué intervalo? Entre 30 y 35. Listo. Uy. Y así se sacan los cuartiles, los deciles, los quintal, así mismo. En cajón y bigote es, primero, casi nunca te dan la cantidad total de datos. Es muy pocas veces que te la dan. Y si te la dan, cada cosa cambia, pero cambia un poquito. Primero, fíjate, ¿te dan la totalidad de los datos? No. Si no te dan la totalidad de los datos, es mucho más fácil todavía. ¿Por qué? Primero, ¿qué tips que tenéis que tener? Para formar un diagrama de cajón de bigote necesitas mínimo 5 datos. Primer tip. Mínimo 5 datos. Si no hay 5 datos, no puedes armar el cajón y bigote. De 5 para arriba. ¿Por qué? Porque necesitas un límite inferior, necesitas un límite superior, necesitas un cuartil 1, un cuartil 2 y un cuartil 3. Aunque valgan todos lo mismo, no importa. Necesitas mínimo 5 datos. Esos datos tienen que ser distintos, no necesariamente. ¿Ya? Segundo tip, que no es de cajón, pero que es para estadística en general. Si en algún momento necesitáis buscar un contraejemplo, usa un ejemplo en donde todos los datos sean iguales. Porque si todos los datos son iguales, el promedio y la mediana son lo mismo. El percentil 5 con el percentil 100, el cuartil 2, la mediana son lo mismo. Y lo otro es que no tiene moda, son todos iguales. ¿Ya? Ese tip es para como contraejemplo de estadística en general, lo dije en la clase pasada. ¿Qué otro tip necesitamos para cajón? En un diagrama de cajón y bigote, como son posibilidades, son aproximaciones, no puedes calcular datos tan exactos como la moda y el promedio. Entonces, si en un diagrama de cajón y bigote tú vas leyendo y dice promedio o media aritmética, está o falsa.
Si dice moda, chavo, falsa. Al toque. Porque no podéis ni moda ni promedio, es imposible. ¿Ya? Aunque te den la totalidad de datos, tú no sabes cómo se comportan los datos, entonces, chao, falsa, falsa, falsa. Pero la mediana sí es cierto. Muy bien, Sara. La mediana sí la puedes calcular. ¿Por qué? Porque el cuartil 2 es lo mismo que la mediana y es ese valor que está ahí. No. Cuidado con eso. Pues, si aquí te están diciendo que es 14, sí, pero el cuartil 2, por ejemplo, la mediana podría darse que esté el 13 y el 15, el 13, el 15, el 13, el 15, el 13 y el 15, y usted dice, profe, la mediana es 14, sí, pero ¿podéis decir que el 14 existe como dato? No necesariamente. Esas son las cosas que tienen que entender. ¿Por qué? Porque si existen muchos datos, y tenéis 13, 15, 13 y 15, y resulta que son los dos que están al medio y son datos pares, se suman los dos que dividen y la mediana es 14. ¿Es verdad que la mediana es 14? Sí, pero ¿necesariamente el 14 existe como dato? No. ¿Ya? Entonces, otro tip para cajón y bigote es que no necesariamente estos valores existen como datos. La mayoría de las veces sí, pero no necesariamente, sobre todo en el caso de los del medio. Segundo tip, los números que se encuentran aquí no necesariamente existen ahí. También podría haber 13 que están acá y que están acá. Ya pueden estar allá y allá. Eso es una posición, pero para los lados también pueden existir. ¿Ya? Ojo con ese detalle porque eso también es importante dentro de un diagrama de cajón y bigote. ¿Ya? Otro tip, el diagrama de cajón y bigote, por lo general lo preguntan, aquí hay un 25% de los datos, aquí hay otro 25%, acá hay otro 25% y acá hay otro 25% de los datos. Aquí no hay más datos que acá, sino que están más dispersos, pero la cantidad de datos que hay entre estos dos es la misma cantidad de datos que hay entre esos dos, ¿ya? Lo que sí es que están más dispersos. Para los que dan M2, la desviación estándar y la varianza es más alta, más grande, ¿ya? Y último tips, cuando diga exactamente, dude, ¿ya? Dude. Por ejemplo, si tengo 5 alternativas y 4 de ellas dicen exactamente, yo voy a ir por la que no dice exactamente para ver si esa es verdad primero. Porque cuando es exactamente, es muy raro que sea cierta, porque ya acabamos de explicar que esto no es tan exacto. Puede darse sí, pero no siempre. Entonces, miren, ninguna persona tiene 19 años. Es un dato demasiado exacto. Ninguna persona tiene 19 años. No tenemos cómo saberlo porque no sabemos cómo se comporta. Podría darse, sí, pero como podría darse que muchas tienen, falso. Hay solo una persona que tiene 8 años, no, pueden haber varias. ¿Cachai que esos datos son muy exactos y por eso son falsas al tiro? Al menos hay 5 personas en el grupo, sí, porque yo necesito 5 personas, necesito 5 datos como para armar el cajón. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me puede desmentir la A? Porque yo acabo de decir que la D es correcta porque necesitamos 5 datos y está entre los tips. ¿Cómo desmentimos la A? Buena pregunta. Porque fíjense, yo voy a ser como abogado del diablo. Dice, las personas menores de 13 años, de aquí para acá, junto a las personas mayores de 8 años de aquí para allá, equivalen al 50% del grupo. Entonces digo, pero profe, las que son menores de 13 que están de aquí tienen un 25% y las que son mayores de 18 son un 25%, entonces la suma es un 50%. ¿Eso está bien? Pues entonces la A también es verdadera. Chiquillos, el truco es que aquí te dicen las personas menores de 13 años, tú estás asumiendo que en este intervalo de aquí hay solo personas menores de 13 años. Pero yo les dije que si el 13 está aquí, también podría existir el 13 acá, ¿o no? Como también podría existir el 13 ahí. Entonces, aquí podrían haber también personas de 13 años y ya no sería el 25%, porque te están diciendo las menores. Y si hay algunas con 13, y lo mismo que acá, podrían haber gente de 18 para acá también, y te están diciendo exclusivamente mayores, o sea, no todo el universo del 25%. Por eso la A es falsa. Hagámonos de probabilidades, Perú al toque. Este salió en la M2, sí o sí, fíjense. Voy a hacer esta pregunta
Y les voy a mostrar la diferencia si en la misma pregunta se les preguntara en M1 y en M2. Esta es la forma de preguntarla en M2, ¿ya? Yo la voy a escribir al lado, ¿cómo se las preguntarían? La misma pregunta, pero en M1. En M1 diría, una baraja posee 4 tipos distintos de cartas, entonces te pondrían un naipe inglés, porque ustedes son bio y cachan el naipe inglés, asumo. Un naipe inglés, ya, y ahí te pueden definir el naipe inglés. Hagamos que no cacháis que te definen la web, pero ya un naipe inglés con 52 cartas, y evidentemente usted cacha que esta cuestión tiene 4 tipos, ¿ya? Y te dice, si en la baraja de 52 cartas se extrae al azar, o si se saca al azar, 2 de ellas, ojo, esta lo estoy reescribiendo en M1, 2 de ellas sin devolución, ¿ya? Una tras otra, sin devolución. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean de corazón? Ambas. ¿Ya? Esto, así te la preguntaría, la misma pregunta en M1. ¿Ya? Tenemos un naipe inglés de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean de corazón? Entonces usted dice, profe, tengo corazón. Y aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Queen y Kaiser, ¿ya? Y así va a pasar con los diamantes, que tiene exactamente lo mismo, con el trébol, ya. Yo no soy bueno para dibujar, así que en su mente digan que eso es un trébol, ¿ya? Y en su mente crean que eso es una pica, ¿ya? Imaginen qué dibujo hermoso. Y todos tienen 13 cartas y 13 cartas. Ya no voy a escribir, pero ya saben que hay 13 cartas y 13 cartas. Entonces, ¿cuánto es el total de cartas? Nosotros sabemos que el total de cartas es 52. Entonces, ¿cómo se calcula una probabilidad de una prueba de tipo M1? Es regla de Laplace, casos favorables dividido casos totales. Y es sin devolución. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta, esta sea de corazón? Entonces usted dice, profe, yo tengo 13 corazones de un total de 52. Pero ahora, miren, esto es sin devolución. Ojo, sin devolución. O sea, yo saqué un corazón. ¿Cachai? Que ahora ya no hay 13 porque le quité uno. Cuando yo vaya a hacer el segundo, hay 12. Porque yo le quité uno, ¿no? Entonces ya no hay 52 cartas, hay 52 menos 1 porque yo le quité uno. Por eso en realidad esto queda 13 de 52 por 12 de 51 y esto ya empezar a simplificar y ya está. A mí no me interesa la simplificación en realidad. ¿Ya? Si usted quiere simplificar, usted dice, ya, evidentemente esto es un cuarto, y usted me dice, y usted dice, ¿y cómo usted sabe que es un cuarto? Obvio, pues animal, si son 4 naipes de 13 cartas, evidentemente, y el total es 52, evidente que 52 entre 13 es un cuarto. Obvio. Y después ya simplificáis el 4 con el 12 y después el 3 con el 51, ya eso es decisión de ustedes, eso no me interesa. Ya, porque incluso capaz que el DEMRE ni siquiera te ponga la respuesta total, sino que el DEMRE te ponga eso. ¿Ya? Ya. Fíjense lo que voy a hacer. Ahora voy a pescar esto y voy a hacer la M2. Miren, la misma pregunta, si es la misma. Una baraja de naipes posee 4 tipos de cartas. ¿Cachai? Que yo aquí tengo corazón, aquí tengo diamante, aquí tengo trébol y aquí tengo pica, ¿o no? 4 tipos de cartas, con la misma cantidad de cartas tipo. Si la baraja de M cartas, ya, aquí le vamos a asumir que hay 13, ¿ok? Si la baraja de M cartas, acuérdense, 52, se extrae al azar solo 2 de ellas, una después de la otra de uno, ¿cuál es la probabilidad que estas sean del tipo B? Entonces usted dice, ya, a ver, yo quiero primero sacar la probabilidad que salga B. Entonces usted dice, profe, pero B de 4. Sí, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando cuando a ti te está diciendo al total
sacar dos de ellas, una después de otra sin devolución, cuál de que estas sean del tipo B. Nosotros no sabemos cuántas son, pero te dice que son la misma cantidad. Entonces usted dice, asumamos que todas tienen 13 cartas. Entonces, si usted va a sacar 13 de un total de 52, que es lo que está acá, te va a quedar un cuarto, obvio. Profe, y si no tuvieran 13, te va a dar lo mismo, porque si tuviesen 5, 5, 5 y 5, va a ser 5 de 20 y va a seguir siendo un cuarto. Entonces, la primera probabilidad, evidentemente, va a ser un cuarto. Y luego un por, viene la siguiente probabilidad. Fíjense, yo por alguna razón lo escribí así. Quiero que noten esto, miren. Fíjense lo que voy a hacer. La siguiente probabilidad, la cantidad se reduce en 1. ¿Qué es lo que se reduce en 1? La cantidad de cartas del tipo B, ¿cierto? Entonces, si la baraja de M cartas, yo digo, ¿cuántas cartas hay del tipo B? Usted dice, profe, si tengo un total de 52 y hay 4 tipos, yo así encuentro la totalidad de cartas del tipo B, ¿cierto? Profe, entonces si usted tiene un total de cartas M y tiene 4 tipos, ¿usted así encuentra la totalidad de cartas del tipo B? Sí. Y a eso usted le tiene que quitar 1, porque se supone que esa totalidad disminuyó en 1. Y abajo a la totalidad de cartas también se le quitaba 1. Por eso alternativa correcta, letra D.